Buenos días, amada iglesia, y que el Señor los bendiga ricamente en esta mañana. Amén. Bueno, continuamos con 2 de Corintios capítulo 10, versículo 1 al 11, en la versión Reina Valera 60. Y dice: Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tiene como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Palabra de Dios, amén y amén. El título de hoy es Con el poder de Dios. En los capítulos 10 al 12, Pablo defiende su apostolado porque algunos falsos maestros o cristianos en Corinto estaban causando estragos, divisiones en la iglesia que Pablo había fundado en Corinto. Estos engañadores decían que Pablo es tímido en persona, pero cuando escribe cartas es atrevido, se pone bien valiente, escribe cosas duras. Es decir, detrás de las cartas ladra mucho, pero cuando está cara a cara no muerde. Es un cobarde en persona. Y no solo eso, decían que Pablo andaba en la carne, porque con las ofrendas que él recibía los gastaba por sus placeres y deleites, en intereses personales. Hasta juzgaban los defectos físicos del apóstol Pablo para engañar a la congregación. Y de verdad, según los comentaristas, Pablo era calvo, era bajo de estatura, no era atractivo, sus prédicas no eran elocuentes, realmente no había nada atractivo en él. Y continuamente atacaban a Pablo, menospreciando, descalificando, calumniando para entorpecer la predicación del Evangelio que le fue encomendado por Jesús. Wow, pregunto, ¿aún así estarías dispuesto a servir a Jesús? Realmente la vida de Pablo es un ejemplo, es admirable, pero si nos ponemos en su lugar, ¿quién realmente estaría dispuesto a llevar una vida así? Donde te calumnien, te juzguen, te descalifiquen, falsas acusaciones, se burlan de tu apariencia. ¿Cómo reaccionarías? ¿Con furia? ¿Molesto? ¿Ira? ¿A gritos? ¿A golpes? Ahora vemos cómo resuelve Pablo frente a estos problemas o batallas, cómo los enfrenta. Dice en el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos que primero Pablo no milita según la carne, es decir, Pablo entiende que la batalla no es contra los hombres, ni es el método humano. Los hombres luchan con el egoísmo, la soberbia, rivalidad, codicia, envidia, por manipulación,
por apariencia, es decir, intenta resolver los problemas con armas de este mundo. Entonces, ¿qué armas usa Pablo para resolver esos problemas? Lo hace usando con las armas espirituales. ¿Por qué? Porque nuestras batallas son espirituales. Pablo se dio cuenta de que la batalla que enfrentó en Corinto era una guerra espiritual. Y pensaba cuántas veces, cuando tenemos estos problemas, lo tratamos de resolver según la carne. Es decir, reaccionamos con enojo, con resentimiento, nos ofendemos, nos ponemos soberbios, duros, y tratamos de resolver estos problemas según las armas de este mundo. Ahora, si estás pasando por un conflicto similar dentro de la iglesia, en el matrimonio, en tu familia, en el trabajo, tienes que entender que estas batallas no se ganan con armas de este mundo, sino únicamente con las armas espirituales de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pablo dependía absolutamente de las armas espirituales porque sabía que solo se podía ganar así. ¿Y contra qué luchaba Pablo? No era con personas, sino era para derribar fortalezas de razonamiento humanos, para destruir argumentos falsos de toda arrogancia que se levantaba contra el conocimiento de Cristo, y para capturar todo pensamiento rebelde y enseñar a las personas a obedecer a Cristo, y también para castigar, es decir, corregir, disciplinar a aquellas personas que estaban en desobediencia a Dios. Pero hay algo más que podemos aprender en la vida de Pablo. A pesar de los ataques continuos, acusaciones falsas, calumnias, desprecio a su persona, Pablo no se desanimó ni reaccionó con armas de este mundo, porque tenía bien claro su meta, su enfoque, el propósito de Dios para su vida. ¿Cuál es el propósito de Dios para Pablo? El propósito de Dios para Pablo es llevar a las personas a los pies de Cristo a través de la predicación del Evangelio. Él no desvió su mirada en ese propósito. Por lo tanto, pudo reaccionar con armas espirituales y no según las armas de este mundo. ¿Qué es lo que quiero decirte? Amada iglesia, si amas al Señor y conoces cuál es el rol como hijo e hija de Dios, no te va a afectar las acusaciones, el prejuicio, el desprecio de otra persona hacia ti, porque tienes un propósito mayor y más valioso, que es llevar a las personas a los pies de Cristo a través de tu vida, de tu testimonio, y ganando las batallas con las armas espirituales de Dios, que son poderosas. Amén. Amén. Padre amado, tu palabra dice que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Jesús, tú venciste al mundo, no según las armas naturales de este mundo, sino con las armas espirituales de Dios. Y ayúdanos, Espíritu Santo, para poder estar enfocado, tener claro, Señor, cuál es nuestro llamado, cuál es tu voluntad en nosotros aquí en la tierra, que no tiene que ver tanto por nuestros intereses personales, por nuestros derechos, sino que tiene que ver con un propósito mayor, que es la predicación del Evangelio, para que muchos puedan venir a los pies de Cristo. Usa nuestras vidas en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.